Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes en la materia de inserción al derecho, el licenciado Chacón con ustedes nuevamente. Estamos hoy en día en la sesión número 20 de esta materia de inserción al derecho, la licenciatura de Administración y Comercialización. Y hoy particularmente veremos varias situaciones, todas que tengan que ver con los contratos. Famosísimo acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. La forma más usada de obligarse respecto de una diversa situación jurídica, la forma en que se generan obligaciones. La mayoría, como vimos en las sesiones pasadas, sean por la ley, pero la mayor parte de todas las obligaciones derivan de acuerdos de voluntades. Acuerdos de voluntades que realizan las partes contratantes, las partes que convienen en celebrar un acto determinado y por supuesto que intervienen en el mundo del derecho. En esta ocasión y las subsecuentes sesiones hablaremos de los contratos y de los contratos en particular, contrato de compraventa, a lo mejor contrato de donación, contrato de mutuo, todos aquellos contratos que son importantes para nuestra actuación en la vida profesional en esta licenciatura de Administración y Comercialización. La importancia de los contratos radica es que, como digo, es la mayor fuente de las obligaciones y sobre todo porque lo encontramos todos los días de nuestra vida. Nosotros desde que nos levantamos, salimos de nuestros hogares, celebramos contrato. Lo he comentado ya en anteriores ocasiones. Cuando nosotros contratamos un transporte, bueno, pues es un acuerdo de voluntades. Cuando nosotros compramos unos cigarros, unos chicles, cualquier cosa de ese tipo, por supuesto que estamos celebrando un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades tiene varios efectos. El principal es el objeto que tenga ese acuerdo de voluntades, que es transferir, transmitir, en algunos casos para los convenios extinguir, crear derechos y obligaciones, y eso es lo que busca un contrato específico. Es ese acuerdo de voluntades para transmitir la propiedad de una cosa, ceder la posesión de otra cosa, etcétera. Ese es el contrato y los encontramos en todos los momentos de nuestra vida. Incluso en los contratos laborales también interviene ese acuerdo de voluntades. Una persona, patrón, que ofrece un empleo, se ofrece a pagar una suma determinada de dinero, quincenal, mensualmente, dependiendo, y la otra persona que se obliga a un trabajo subordinado al patrón con el derecho de percibir un salario, un sueldo. Los objetivos en esta ocasión, el particular, es que al terminar este tema, el alumno habrá comprendido la función de los contratos desde el punto de vista del administrador, desde el punto de vista del comercializador. Es interesantísimo saber desde qué punto de vista, desde qué óptica estamos tomando este tema de los contratos. No es lo mismo ir por aquella persona que contrata un acuerdo de voluntades como puede ser la compraventa. No es lo mismo ponerse del lado del comprador, no es lo mismo ponerse del lado del vendedor. Dependerá de qué caso. Y nosotros, como administradores, evidentemente tenemos que tener una inclinación específica para la celebración de los contratos. El objetivo específico es que al concluir la sesión, el alumno comprenderá qué es el contrato y la función que tiene el contrato, sobre todo de compra-venta. Uno de los contratos más usados en esta licenciatura. La comercialización, evidentemente, tiene que ver con la compra y venta de mercancía, la compra y venta de productos, que por supuesto será el uso cotidiano el que nos dará la experiencia para forjar estos tipos de contratos, pero sobre todo el conocimiento asimilado durante todas estas sesiones. Los contratos. ¿Qué son los contratos? Primero debemos decir que los contratos es un acuerdo de voluntades. Es aquella voluntad que tienen dos personas, incluso dos o más personas, para crear, transferir, extinguir derechos y obligaciones. Ese es el objetivo de un contrato en específico, que dos o más personas celebren ese acuerdo de voluntades, una que se obligue a determinadas cosas, otra
que se obligue a otras cosas. Si quisiéramos dar una definición de contratos, deberíamos especificar precisamente esa idea de el acuerdo de voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones. Indispensable conocer la definición de los contratos porque los vamos a usar durante toda nuestra vida. De hecho, a pesar de no haber cursado esta licenciatura en Administración y Comercialización, ya nosotros quizá empíricamente celebramos contratos. Como les decía, los productos cotidianos que utilizamos, el hecho de comprar un pasaje, celebramos un contrato de transporte, el hecho de el contrato de suministro, que es el del gas, el de la luz, todos estos tipos de contratos que son indispensables para poder sobrellevar una vida cómoda, una vida eficiente y en todos los casos feliz. Se puede definir como un acto jurídico, ya sabemos cuáles son los elementos del acto jurídico, ya sabemos incluso que hay elementos de validez y elementos de existencia. Los elementos de existencia, solamente para retomar, son el consentimiento, el objeto y en algunos casos la solemnidad, mientras que los de validez son aquellos como la formalidad, como la capacidad, la licitud en el objeto, la ausencia de vicios, todo ese tipo de cosas que ya hemos revisado en sesiones anteriores. Pero bueno, es a final de cuentas un contrato, un acto jurídico. Por lo tanto, debe ser humano, es decir, debe ser celebrado, debe ser realizado por personas, puede ser personas físicas o puede ser personas morales, o mejor llamadas, como hemos comentado ya, personas jurídicas colectivas. Y bueno, por supuesto, este acuerdo de voluntades debe ser lícito. Por ejemplo, no podemos celebrar nosotros un compraventa respecto de un terreno de 6 hectáreas en donde se siembra marihuana o en donde se siembra algún otro tipo de planta que pueda producir droga en algún momento. Por supuesto que esto no será permitido, como tampoco la compraventa de armas, como por ejemplo la compraventa de algún objeto, un inmueble que se encuentre fuera del comercio. En algunas sesiones anteriores recordarán ustedes que les puse el ejemplo del Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal. Bueno, a final de cuentas, si una persona quiere vender ese Palacio de Bellas Artes en el Distrito Federal, bueno, carece de toda personalidad, carece de toda posibilidad de transmitir los derechos reales de propiedad de ese inmueble a otra persona, porque ni siquiera es su propietario. El propietario es la nación, porque ese inmueble no se encuentra dentro del comercio. Y bueno, es un acto además consciente, voluntario, porque no se puede celebrar ese acuerdo de voluntades sin esa manifestación, sin esa claridad de determinar o de aceptar, obligarse a determinada situación o aceptar ciertos derechos determinados. Debe ser consciente. Una persona que no está consciente, que no está en pleno uso de sus capacidades físicas ni mentales, no puede celebrar contratos. O lo tendrá que hacer por conducto de diversas personas que son los que ejercen la patria potestad sobre de ellos, o sobre de esa persona, que se da en los casos de los menores, pero en el caso de los mayores de edad, pero que se encuentran en estado de interdicto, en un estado de interdicción o de incapacidad, bueno, lo tendrá que hacer un tutor. Por sí mismos no lo pueden hacer. Por lo tanto, no será un acto consciente y se puede tachar, si no se hace con las formalidades específicas, se puede tachar de nulo. Y por supuesto es voluntario, porque a nadie se le puede obligar a contratar, a nadie se le puede obligar a celebrar ese acuerdo de voluntades, porque la voluntad es el punto más importante de este acto jurídico, porque si no existe esa voluntad, evidentemente no se va a poder celebrar ese acto jurídico. Recuerden que los elementos de existencia son el consentimiento, el objeto y en algunos casos la solemnidad. Bueno, si no existe el consentimiento, evidentemente no va a poder tener lugar a ese contrato jurídico. Por supuesto, será inexistente ese contrato si se da la ausencia del consentimiento, de ese acuerdo de voluntades. Si no es voluntario, no puede ser un contrato. Pero hay algunos casos de excepción. Artículo 27 constitucional, cuando nos habla de la expropiación. Artículo 27 constitucional nos dice que
por causa de utilidad pública y mediante una indemnización, debe o puede el gobierno de la República expropiar, es decir, apropiarse de un inmueble, de un terreno, siempre y cuando, como digo, sea por causa de utilidad pública. ¿Que va a pasar el metro por ahí? Bueno, pues necesitamos ese espacio y está una casa ahí. Bueno, va el gobierno y le expropia, se considera o se constituye en una compraventa forzada, porque a final de cuentas el gobernado no puede hacer gran cosa. Podrá promover su juicio de amparo, su juicio de garantías, que es el medio más eficaz para defenderse contra violaciones a garantías constitucionales como esta del artículo 27 constitucional, pero a final de cuentas, si se acredita la causa de utilidad pública y la indemnización, que es la contraprestación, que es el pago que se le hace a esa persona que era propietaria de ese inmueble, bueno, no operará el amparo y bueno, seguramente será perfectamente válida la expropiación, pero es una excepción al principio de voluntad que debe imperar en los contratos, porque en este caso no interviene la voluntad del vendedor. En este caso es el gobierno el que le exige la compraventa, por eso es una compraventa forzada a esa persona por causa de utilidad pública. En este caso se privilegia el bien general, el bien común, como un metro, un centro de un hospital, etcétera. Se privilegia ese interés general, ese interés común, al interés individual de esa persona en específico. Evidentemente, este acuerdo de voluntades es celebrado entre dos o más personas. No puede celebrarse un acuerdo de voluntades con uno mismo. Un acuerdo de voluntades, la palabra acuerdo implica por lo menos dos sujetos para crear, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Esa idea del acuerdo de voluntades es importantísimo. La teoría contractualista de la que habla la doctrina jurídica es importantísima en este tipo de actos jurídicos, en los contratos. Y bueno, se celebra entre partes respecto de una cosa determinada. Ahí encontramos el objeto. Si se dan cuenta que es el consentimiento, el objeto y por supuesto los sujetos que intervienen. No podría haber consentimiento si no existieran esos sujetos. Evidentemente deben estar. ¿Quiénes son esos sujetos? Pues los que están contratando, los que están celebrando ese contrato, por ejemplo, de compraventa, el vendedor que tiene el ánimo de transmitir la propiedad a cambio de una prestación o de una contraprestación, que es el pago de una suma de dinero, y el comprador que a cambio de ese pago quiere recibir la titularidad de ese bien. Evidentemente, debe hacerse mediante un acuerdo de voluntades, debe haber un objeto, en este caso el bien inmueble que se pretenda vender o comprar, y la cosa determinada, porque sin la cual no podría existir ese contrato, ese acuerdo de voluntades. Asimismo, genera obligaciones entre las partes, siendo por consiguiente un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, es bilateral o multilateral, es decir, puede ser, más bien, debe ser dos personas mínimo para poder celebrar ese acuerdo de voluntades, como lo comenté hace un momento. Cuando nosotros celebramos ese acuerdo de voluntades, por lo menos hay dos personas, se llama un contrato bilateral, pero cuando celebramos un contrato con diversas personas, un contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, con todos nuestros empleados, bueno, estaremos en el caso de un contrato de tipo multilateral. Tenemos muchos tipos de acuerdos de voluntades, tenemos muchos tipos de contratos. Es materia de estos temas revisar cada uno de ellos. Los elementos de los contratos, por supuesto, son importantísimos. Yo les recomendaría que si no lo tienen en sus presentaciones, lo apunten en sus cuadernos, en alguna hoja, porque es interesantísimo. Esta idea de los contratos, principalmente debemos contar con lo que llamamos capacidad, con lo que llamamos consentimiento, la causa, la forma y el objeto del contrato, y les explico muy brevemente lo que es lo que son todas estas situaciones. Primero, la capacidad. Tenemos dos tipos de capacidad, como ya hemos comentado en alguna ocasión: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de recibir beneficios. La
capacidad o la posibilidad de gozar, como su mismo nombre lo dice, de ciertas prerrogativas, de ciertos derechos. La capacidad de goce se adquiere durante o a partir del nacimiento y en algunos casos incluso antes del nacimiento. Una persona que no ha nacido puede heredar siempre y cuando sea viable, haya vivido 24 horas o en su defecto haya sido registrado previo a esas 24 horas. Pero en este caso puede heredar una persona que aún no ha nacido, por lo tanto tiene capacidad de goce. Esa capacidad de goce subsiste hasta que se tiene, en realidad se tiene toda la vida, pero queda incólume hasta que se adquiere la capacidad de ejercicio, que es cuando se adquiere en nuestro país la ciudadanía, a los 18 años cumplidos, y bueno, nos dice el artículo, el capítulo respectivo a partir del artículo 30, 31 de la Constitución, que serán ciudadanos mexicanos aquellas personas que tengan 18 años cumplidos y que tengan un modo honesto de vivir. Si se cumple esa situación, se adquiere la capacidad de ejercicio y en consecuencia se está en aptitud de ejercer y de cumplir por sí mismo, sin necesidad de alguien más, sus derechos y sus obligaciones. ¿Cómo le hace a alguien que tiene su capacidad de ejercicio para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones? Pues lo tiene que hacer por quien ejerza la patria potestad sobre él, sus papás, papá, mamá, o en caso y en ausencia de ellos, los abuelos, o si es que no hay nadie de esas personas, bueno, se puede ir a la figura de la tutela, que es una persona que representa los intereses de ese menor o de ese incapacitado. Pero bueno, genera obligaciones entre las mismas, por supuesto, importantísimo la capacidad que se debe tener para contratar. Dos tipos de capacidades ya sabemos. Para poder contratar necesitamos la capacidad de ejercicio, si no la tenemos, alguien que sí la tenga para que pueda actuar en nuestro nombre. Otro elemento indispensable en los contratos, como ya hemos revisado, es el consentimiento. Si nosotros no tenemos el consentimiento expresado de diversas formas, no puede celebrarse el contrato. El contrato, en atención a los requisitos de existencia, no vale, no existe, no tiene vigencia en el mundo del derecho, no tiene presencia en el mundo jurídico. Por lo tanto, el consentimiento es indispensable. Hay muchas formas de emitir el consentimiento. Hay las formas expresas o tácitas. Las formas expresas de manifestar la voluntad, bueno, pues ser por escrito, de manera verbal, o bajo signos inequívocos. Ese contrato de compraventa donde compramos unos chicles y no manifestamos nada, simplemente hacemos la seña de que tomamos, o ni siquiera seña, tomamos esos chicles y le damos el dinero a esa persona y esperamos a que nos dé nuestro cambio, es una forma expresa de manifestación de la voluntad porque se hace mediante signos inequívocos. Pero eso se hace de forma expresa. Hay contratos que requieren algún tipo de formalidad específica, como por ejemplo el contrato de compraventa de bienes inmuebles, hablando del contrato que vamos a revisar en un momento. Para el contrato de compraventa respecto de bienes inmuebles se necesita que, además de hacerlo por escrito, debe hacerse en escritura pública. Es decir, no basta un escrito privado en donde el comprador y el vendedor firmen con la presencia de testigos, no basta. Necesitamos además acudir con un fedatario público para que dé fe, para que dé constancia legal y para que quede acreditado fehacientemente la existencia de ese contrato. Es una formalidad específica. El contrato de matrimonio, además de una forma específica, está revestido de cierta solemnidad, que es presentarse ante el juez del registro civil y manifestar su deseo de casarse. La presencia es importante. En algunos otros contratos no requiere solemnidad y lo pueden hacer por conducto de un mandatario, pero alguien no se puede casar por un mandato, es decir, yo no me puedo casar en nombre de otra persona o alguien no se puede casar en mi nombre. Evidentemente deben estar los dos cónyuges o futuros cónyuges presentes en el contrato de matrimonio. Pero eso por el lado del consentimiento, las formas en que se da el consentimiento. Me faltó solamente la forma tácita, que es aquella que se sobreentiende, que es aquella que si no es bien expresada bajo signos inequívocos, por escrito, de manera verbal, sí es aceptada. Por ejemplo, aquella frase de que el que calla otorga. Bueno, es una forma tácita de aceptación de voluntad, de manifestación de la voluntad.
Por otro lado tenemos la causa, que es lo que se espera con ese contrato, que es lo que da origen a ese contrato, que es lo que le da vida a ese contrato. Son las razones específicas por las cuales se contrata. Indispensable esto en la idea de los contratos. Y por último, que es la forma y el objeto. ¿Qué es eso de la forma? La forma la he adelantado un poco, que es cuando los contratos requieren de cierta formalidad. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Algunas veces como administradores y como comercializadores necesitaremos celebrar un contrato de arrendamiento. Indispensable todos los elementos que hemos estado comentando, pero sobre todo esa forma que debe revestir el contrato de arrendamiento. La forma que exige la ley y que es imputable al arrendador, es decir, al dueño que concede el uso y disfrute a cambio de que le paguen una renta determinada, requiere ese contrato que sea por escrito. Y por supuesto es imputable, como les digo, al arrendador. Si no se hace por escrito, es imputable y la culpa es, en todo caso, del arrendador. Pero ¿cuál es el efecto? En la mayoría de los contratos de arrendamiento en nuestro país son celebrados de manera verbal, por partes, por contratantes, pero lo hacen de manera verbal. O compran un contrato de papelería mal hecho. No es, por supuesto, recomendable. Vayan con un especialista que les haga un buen contrato de arrendamiento o un buen contrato de lo que ustedes quieran. No los compren de papelería, son muy malos. Es más, ni siquiera están vigentes algunos de esos artículos. Pero bueno, el punto es que requiere de cierta formalidad ese contrato de arrendamiento, que sea por escrito. ¿Qué pasa si no es por escrito? En caso de alguna controversia, no vamos a poder acudir en la vía específica de arrendamiento a un tribunal si no exhibimos el contrato de arrendamiento. Ustedes me van a decir, pues si nunca se celebra o casi nunca se celebra contrato por escrito de arrendamiento, ¿cómo acreditamos la existencia de ese contrato si se nos requiere para acudir a un tribunal acreditar esa existencia? Bueno, es muy fácil. Acudimos en la vía de medios preparatorios a juicio, mandamos a citar al arrendatario o al arrendador, dependiendo quién quiere demandar, para efecto de que comparezca al local del juzgado a absolver posiciones. Son los medios preparatorios a juicio, que es acreditar ciertos actos para darle validez, para darle fortaleza a un acto jurídico, al revestirlo de nivel o de actuación jurisdiccional o judicial. Y en este caso le vamos a preguntar, por ejemplo, la clásica pregunta de la confesional es aquella que dice que diga si es cierto como lo es. Todas las demás preguntas se seguirán de esa frase, que diga si es cierto como lo es que usted mantiene una relación contractual con tal persona, que diga si es cierto como lo es que usted hace celebrar un contrato de arrendamiento, que usted paga una cantidad de dinero por concepto de renta, y así muchas preguntas para efecto de acreditar la existencia del contrato en este caso, arrendamiento. Si no acreditamos la existencia de ese contrato, si acudimos al órgano jurisdiccional, nunca nos va a hacer caso. Es indispensable que el contrato tenga esa formalidad específica. Si no tiene esa formalidad, tenemos que convalidarla agotando los medios jurídicos más eficaces para poder hacerlo. Importantísima la forma. En algunos casos, como el matrimonio, no basta la forma, como lo adelantaba, solamente será válido si reviste de la solemnidad específica. ¿Qué es la solemnidad? Pues una forma especial, una forma específica que se le debe dar a ciertos contratos. Y bueno, el último es el objeto. El último de estos elementos del contrato es el objeto. Evidentemente, si no hay un objeto, no va a poder existir un contrato. Acuérdense de los elementos de existencia: consentimiento, que ya vimos, objeto y en algunos casos la solemnidad. Si falta uno de ellos, no existe el contrato, no hay acuerdo de voluntades, no puede tener presencia en el mundo jurídico y nunca va a ser convalidable. En el caso de las causas o los requisitos de validez, bueno, podrá ser convalidado con algún otro elemento, pero indispensable en el objeto. Por ejemplo, un contrato de compraventa en donde carezca de objeto no podría tener ningún efecto. Es muy común que gente que se dedica a estafar a las personas celebren contratos de compraventa con esas personas vendiéndoles un terreno, pero ese terreno se lo venden a una persona,
a otra persona, a varios incautos que compran sin haber hecho la previsión específica de haberse informado con un especialista o de haber acudido ellos mismos sin necesidad de un especialista al registro público de la propiedad para ver si esa persona era efectivamente el propietario de ese bien inmueble. Lo mismo puede pasar con otros contratos, pero el objeto es indispensable, debe existir. En este contrato, pues ese no está en el comercio o ese bien inmueble no es propiedad de él, por lo tanto no hay objeto, no se encuentra facultado para celebrar ese contrato de compraventa. O peor aún, celebran contratos de compraventa con varias personas respecto de un terreno que ni siquiera existe. Es decir, le muestran a las personas un terreno y resulta que en las escrituras aparecen otras medidas, otras colindancias que corresponden a un predio que ni siquiera existe. La colonia no existe, la calle, el número, no existe. Sin embargo, ellos pensando que ese era el inmueble correcto, celebran ese contrato de compraventa. En este caso no existe el objeto, no hay objeto y por lo tanto no hay contrato. Si no hay consentimiento, si no hay objeto, si no hay en algunos casos como el matrimonio solemnidad, no existe contrato. No hay ese acuerdo de voluntades, no va a tener validez, no va a tener eficacia en el mundo del derecho. Esto por lo que hace al tema 7.1 que tiene que ver con el concepto. Pero además, hablando específicamente de estos elementos, debemos abordar cuáles son las características específicas que debe revestir un contrato determinado. Capacidad, por ejemplo, simplemente para puntualizar que lo que se contrata o el que contrata tenga capacidad de goce y también capacidad de ejercicio, que ya la he explicado hace un momento. En pocas palabras, como bien dice su lámina, que sea utilizable, que tenga validez y que tenga la capacidad, la posibilidad de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones. El consentimiento es el punto de concurrencia entre las partes, proviene de una aceptación entre lo que se quiere y de lo que se da a cambio. Yo quiero un contrato, en un contrato de compraventa quiero un inmueble. Bueno, estoy dispuesto a pagar esa cantidad de valor de ese bien inmueble. Bueno, a final de cuentas, la otra persona, si acepta esa cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a pagarle, bueno, se cierra el contrato. Es el punto de convergencia en donde los dos aceptamos contratar y en los dos casos nos obligamos o adquirimos ciertos derechos específicos que en caso de incumplimiento podemos exigir ante los tribunales. Consentimiento indispensable. La causa, en lo que respecta a los contratos onerosos, aquellos que se tienen obligaciones recíprocas y habrá que pagar en algunos casos una cantidad de dinero específica, se entiende como lo que se entrega en promesa o a cambio, mientras que en los de beneficencia se llama a la mera liberalidad del bienhechor, es decir, solamente encontramos o advertimos, por ejemplo, el contrato de donación. Solamente hay una persona que ella es la que se obliga y la otra es la que recibe el beneficio, pero la que recibe el beneficio en este caso no tendrá ninguna obligación, solamente alguna obligación moral en todo caso, pero eso no interviene en el mundo jurídico. La causa en los contratos onerosos implicará una contraprestación. Bueno, yo te cedo este bien, pero tú me tienes que dar una cantidad de dinero. Por otro lado tenemos la forma, se refiere a los requisitos específicos, le llamamos nosotros formalidad, que requiere la acción para poder resultar ser válida, ser eficaz, no existente, sino solamente válida. La existencia es un poco más riguroso, la validez está investido por esos elementos de capacidad, de ausencia de vicios, de licitud en el objeto, motivo fin del contrato y la forma que hemos estado comentando durante toda esta sesión. Por último, el objeto en sí es sobre lo que recae el contrato, el inmueble que estamos vendiendo, que estamos cediendo, que estamos donando, el dinero que estamos pidiendo prestado, etcétera. Recae sobre el objeto de lo contratado. Ese es ese elemento material del objeto. El elemento personal son las personas que están contratando, mientras que el elemento material es la cosa que se está transmitiendo, cediendo, etcétera.
lo que se va a realizar. Y bueno, tiene que ser determinado o determinable, y es propiamente lo que una parte desea y lo que está dispuesta a pagarle a la otra en términos claros, en términos específicos. Esto por lo que hace al concepto y a todos los elementos que van con el concepto de los contratos. Indispensable advertir y entender lo que es un contrato. No es más que un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, en algunos casos extinguir y modificar esos derechos, que es un término más amplio que corresponde al convenio. El convenio, digamos, es el género y la especie es el contrato. En todo caso, por lo que hace al tema 7.2, que es de lo que vamos a hablar en este momento, hablamos específicamente de la clasificación. Los contratos se pueden clasificar de muchas y muy diversas formas y en muchas y muy diversas posibilidades. Uno son los unilaterales y los bilaterales, que es muy claro, es muy sencillo. Los unilaterales es cuando solamente interviene una sola persona la que se obliga, mientras que los bilaterales hay obligaciones y derechos recíprocos. Uno, en el caso de la compraventa, que es el contrato más claro, uno se obliga a entregar la cosa, pero también tiene derecho a recibir una cantidad de dinero y se obliga también a transmitir la propiedad de esa cosa. La otra persona, el comprador, se obliga a pagar una cantidad determinada de dinero, pero tiene derecho a recibir la posesión de la cosa, pero no solo eso, además en el caso de la compraventa tiene derecho a recibir la titularidad y a que se le considere como nuevo propietario de la cosa. Indispensable esa situación. Unilaterales y bilaterales. Podemos observar en su lámina que dice, en ambos se da un acuerdo de voluntades entre esas dos contratantes, entre esas dos partes. La diferencia radica en que los primeros, una parte se ve obligada a la otra. En el caso de los unilaterales, solo uno es el que se encuentra obligado, mientras que en los segundos, en los bilaterales, ambas partes se obligan por igual, es decir, hay obligaciones y derechos recíprocos. En el caso de los unilaterales, solo uno tiene la obligación y el otro solamente tiene un derecho. El otro no tiene en realidad ninguna obligación. Son unilaterales porque solo, su mismo nombre lo dice, solo llevan un lado, el de la obligación. Mientras que en los bilaterales hay obligaciones y derechos recíprocamente dados entre los contratantes. Por otro lado, tenemos una clasificación interesante, los contratos onerosos y los contratos a título gratuito. Hay contratos en donde se pide una contraprestación, hay otros contratos en donde no es necesaria una contraprestación, que tienen mucha relación con la clasificación anterior de unilaterales y bilaterales. Vamos a verlo en su lámina, los invito a que lo revisemos aquí. El primero, hablando de los onerosos, genera gravámenes, cargas, beneficios y beneficios recíprocos, donde hay un beneficio equivalente para cada miembro en la relación, mientras que en el segundo, que quizás es lo más interesante, únicamente genera gravamen o carga para uno de los miembros, brindándole beneficio al otro miembro en la relación. El clásico ejemplo de los gratuitos es la donación, insisto, en donde solamente una persona se obliga, en donde solo una persona tiene a su cargo una prestación, que es la de otorgar la propiedad de ese bien que se está donando, y la otra no tiene ningún efecto. Mientras que los onerosos, cada uno de ellos tiene obligaciones recíprocas, mientras que en el caso de un contrato de arrendamiento, bueno, el arrendador tiene la obligación de conservar, más bien de entregar la cosa en un estado de conservación adecuado para la vivienda o para el comercio, con todos los servicios necesarios y bueno, a no molestarlo, a no sacarlo, etcétera. Mientras que el arrendatario tiene la obligación de conservar la cosa, de regresarla en el momento en que haya sido designado, pero sobre todo de pagar una contraprestación económica, es decir, el pago de lo que nosotros consideramos como renta. Tenemos los contratos conmutativos y los aleatorios, y aquí los voy a invitar a que veamos de cerca su lámina. El primero es en el que las prestaciones se generan con inmediatez, de inmediato,
mientras que los segundos se basan en una expectativa o esperanza de derecho. Fíjense, y si pueden imprimir sus láminas o si toman sus apuntes, subrayenlo enfáticamente eso. Fíjense que dice que mientras que los segundos, los aleatorios, se basan en una expectativa o esperanza de derecho, como por ejemplo cuando se compra una cosecha. Yo celebro un contrato de compraventa no de un terreno, sino de la cosecha que se hace o que pueda generarse respecto de la siembra de un terreno específico. Es decir, una persona sembró, yo me comprometo a pagar una suma determinada de dinero a esa persona que sembró, y ella se compromete a entregarme el producto de la cosecha. Es lo que llamamos nosotros compraventa de esperanza, porque está sujeto a una esperanza de derecho, está sujeto a que se dé esa cosecha. Imagínense que pase un huracán, imagínense que hay una sequía importante o que una inundación, bueno, evidentemente se va a perder la cosecha o se va a perder el producto de la siembra. En consecuencia, no vamos a poder adquirir. Por lo tanto, hay una incertidumbre entre sí, es decir, hay una incertidumbre entre los dos contratantes, uno porque no sabe si efectivamente se va a dar, tiene la esperanza de que sí lo sea, y el otro de la misma forma, tiene la esperanza de que se dé, porque ya lo pagó. A final de cuentas, dependerá del contrato quién asume con los riesgos, quién asume las cargas de este contrato. Y bueno, hay incertidumbre entre si se obtendrá la ganancia que se espera o cuando, por ejemplo, se realiza una apuesta, que bueno, en algunos casos es indebido, es ilegal, en algunos otros casos será permitido. Bueno, es una situación de esperanza. Si es que llega a ganar tal caballo, pues, son las apuestas permitidas, evidentemente pues obtendré una ganancia, pero si no gana ese caballo, pues tampoco obtendré nada. Es interesante esa clasificación y la podemos encontrar en muchos actos de nuestra vida. Por otro lado, tenemos este tipo de clasificación, los principales y los accesorios. Los principales son aquellos que tienen vida propia, son aquellos que tienen validez por sí mismos. Por otro lado, tenemos los accesorios que requieren de un contrato principal para poder tener validez. Es decir, por sí mismos no tienen independencia, no valen si los tomamos de manera particular, necesitan del principal. En el caso de los principales, pues por sí mismos, sin necesidad de otra situación, tendrán plena eficacia jurídica. Y bueno, los principales son los que dependen de sí mismos para existir, como lo he adelantado, mientras que los accesorios dependen del principal y corren con su misma suerte. Aquella frase, les recomiendo que la anoten, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La repito, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Evidentemente, todo lo que le pase a la cuestión principal, un terreno por ejemplo, sigue la suerte de lo accesorio. Alguna vez lo expliqué en el pintarrón, lo voy a hacer de nueva cuenta para que pueda ser un poco más claro. Esa idea de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tenemos un contrato que se celebra respecto de un terreno. Si en ese terreno hay una casa, el propietario de la casa es en realidad el propietario del terreno. Pero si alguien más construye otra casa por acá, en un terreno que no le corresponde, ella pagó todos los materiales necesarios para construir esa casa. Pagó los arquitectos, los albañiles, pagó todos los materiales, etcétera. Sin embargo, la casa no es de ella, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, a menos que se haya celebrado un contrato en donde se le concedía la propiedad específica de esa porción pequeña de terreno. Pero si no la hay, en realidad, a pesar de que haya construido una persona diversa, el propietario de la casa, de cualquier casa y de todo el terreno, será el propietario que aparezca en las escrituras y en el registro público de la propiedad como titular de ese terreno específico. Y bueno, mientras que los accesorios dependen del principal y corren con su misma suerte, como adelantábamos. También se les llama de garantía, ejemplo, una hipoteca, donde el principal es el contrato en donde una parte presta dinero a otro y se compromete a pagar, es el contrato principal, y otro, por ejemplo, es la garantía, es el contrato accesorio. Por ejemplo,
un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. El contrato de mutuo es el principal y en el otro caso la garantía, la hipoteca, es lo accesorio. Si no existe el principal, nunca va a poder existir el accesorio. Es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Imagínense que al celebrar un contrato de mutuo, de préstamo con garantía hipotecaria, el que firmó no tenía facultades o no tenía los poderes suficientes en el acta constitutiva de la empresa o no tenía un poder específico, a lo mejor tenía una carta poder, lo cual no faculta a nadie para suscribir títulos de crédito o para poder obligarse en un contrato específico. Por supuesto que al invalidarse el contrato principal, se invalida también la garantía. Al invalidarse ese contrato de mutuo, que es el de préstamo, lo accesorio, que es la hipoteca, también se va a invalidar. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, como ya lo hemos adelantado. Mientras que los principales tienen eficacia jurídica plena, tienen la posibilidad de tener presencia por sí mismos sin necesidad de nadie más, sin necesidad de algún otro contrato específico. Esta clasificación es interesantísima, tanto la de los conmutativos y de los aleatorios, como la de los principales y de los accesorios. Y seguramente lo encontraremos en muchos de los casos que se presenten en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional. Tenemos otra clasificación que son los instantáneos y de tracto sucesivo y los consensuales y formales o en algunos casos los solemnes. En el caso de los solemnes, ya lo he adelantado, el contrato de matrimonio es el que más es usado en nuestro sistema jurídico. Pero por lo que hace aquellos contratos instantáneos son aquellos que tienen efectos de inmediato, son aquellos que tienen eficacia jurídica en ese mismo instante, mientras que los de tracto sucesivo se van cumpliendo poco a poco. A lo mejor una compraventa a pagos con reserva de dominio, bueno, se va reservando el dominio, la propiedad de la cosa, hasta en tanto se cubra con el último pago. Sin embargo, por otro lado, los contratos instantáneos es, por ejemplo, si se compró en el momento, en efectivo o pagando con una tarjeta, etcétera, se cumple desde el momento mismo en que se contrató. Esos son los instantáneos, mientras que los de tracto sucesivo, su mismo nombre lo dice, se van consolidando con el tiempo. Vamos a ver su lámina, dice que los instantáneos se cumplen en el acto y una vez realizados muere la relación jurídica, es decir, se consuma el contrato, termina esa relación jurídica. Mientras que los segundos, hablando de los de tracto sucesivo, cumplen o se cumplen en varias ocasiones, en varias sucesiones, esto tras previo pacto o a conveniencia de las partes. Ejemplo, el pago de un crédito que se debe pagar en determinadas parcialidades hasta llegar a determinada fecha. Es decir, la compra-venta de parcialidades. Hay muchos establecimientos, no voy a decir el comercial, pero hay muchos lugares en donde tienen de moda hacer pagos periódicos. En lugar de hacer un pago de contado, bueno, el cumplimiento de la obligación se hace de manera pausada, de manera paulatina. Ese es el caso de los contratos de tracto sucesivo. Mientras que lo instantáneos, como por ejemplo en la compra-venta, es cuando se paga al contado, se paga de inmediato esa obligación. Por otro lado tenemos los contratos consensuales y formales o solemnes, que en los primeros, veamos nosotros nuestra lámina, a pesar de que se entiende que por el realizar un contrato se basa en un acuerdo de voluntades entre las partes, sin embargo es necesario que mientras que los contratos formales o solemnes tengan validez, o para que tengan validez necesitan de esa forma específica, es decir, en términos claros. Cuando hablamos de los contratos consensuales, tienen eficacia por la simple manifestación de voluntad de las partes, es decir, una dice sí quiero comprar y la otra dice sí quiero vender, se consolida el contrato. Tiene existencia en el mundo jurídico, es un contrato consensual. Basta con la manifestación de voluntad para que sea perfectamente válido. Por ejemplo, un ofrecimiento de una compraventa por internet. Hay sitios en internet que ofrecen productos a determinado precio. Bueno, es una oferta de venta. Si una persona
por la misma vía, a pesar de que no hayan celebrado un contrato por escrito, o que no hayan hablado ni siquiera por teléfono, o ni siquiera hayan hablado en un messenger, en un chat, etcétera, si no lo hicieron así, pero hubo un correo electrónico por medio en donde se le contestó aceptando la oferta de venta, se consolida el contrato y en todo caso tendrá plena eficacia jurídica, porque es uno de los contratos consensuales. Por otro lado, necesitamos unos requisitos más estrictos para los contratos llamados formales, que es la segunda posibilidad. Unos son los consensuales, otros, estos que estamos comentando, son los formales, que es cuando una persona celebra un contrato, pero ese contrato está revestido de cierta situación en específico, está revestido de una forma determinada. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, el contrato de arrendamiento, que necesita ser por escrito para tener eficacia en el mundo jurídico. Si no está por escrito, bueno, no valdrá, y si queremos intentar una acción en el órgano jurisdiccional, no nos van a hacer caso hasta que agotemos, como les he comentado, los medios preparatorios a juicio que acrediten su existencia. Si no acreditamos esta existencia, no nos van a dar la razón, por supuesto que no nos van a dar caso. Es un requisito un poco mayor que los consensuales. Pero por otro lado tenemos los contratos llamados solemnes, y bueno, su misma palabra, su misma definición, su mismo nombre, nos está diciendo que están revestidos de una forma, pero todavía más estricta, mucho más detallada, mucho más rigurosa, que consiste en lo que llamamos nosotros solemnidad. ¿Qué es eso de la solemnidad? Es cuando una persona celebra un contrato, pero ese contrato está dotado o está facultado o señalado como riguroso, es decir, que requieren de una forma especialísima para poder tener existencia, para poder tener eficacia en el mundo del derecho. El contrato, como ya les he comentado hace un momento, es el contrato de matrimonio. Cuando una persona celebra un contrato de matrimonio, debe hacerse de forma solemne, hacer su solicitud, presentarse ante el juez del registro civil, en algunos casos el juez del registro civil, mediante el pago de una cantidad de dinero por concepto de derechos, por así decirlo, se traslada hacia otro lugar. Independientemente de eso, la solemnidad no es hacerlo en la oficina del registro civil, la solemnidad implica hacerlo en presencia del juez del registro civil, en donde en algunos casos, hace muchos años, quizá no tantos, se pedía esa famosa epístola de Melchor Ocampo, y eso formaba parte de la solemnidad del contrato de matrimonio. Hoy en día, por considerarla misógina, que atenta contra los derechos de la mujer, por ser totalmente machista, ya no es usada la epístola de Melchor Ocampo, que hablaba de que la mujer debería ser abnegada, hacer casi todo lo que le diga el hombre. A los tiempos de hoy se considera como que ya no es correcta esa epístola y por lo tanto se ha omitido. Simplemente se especifica que el régimen por el cual se han casado, separación de bienes, sociedad conyugal, o un régimen mixto, en algunos casos sociedad conyugal, o en otros casos, si es lo que quieren, dejar aparte bienes que ya tenían o que van a adquirir posteriormente. En este caso, la solemnidad es una forma mucho más especializada, mucho más rigurosa para que pueda tener eficacia en el mundo jurídico este tipo de contratos. Como estas clasificaciones las vamos a encontrar en todos los contratos. La doctrina habla de muchas otras clasificaciones. Aquí solamente comentamos en esta y las demás sesiones las más importantes. La clasificación de los contratos es la forma que nos ayuda para distinguir los tipos de contrato. Es más, no solo los contratos que existen son los que se encuentran en la ley, como la compraventa, el mutuo, el depósito, arrendamiento, matrimonio, no solamente son esos son los llamados nominados, que es en todo caso otra clasificación. Los nominados, aquellos que se encuentran regulados, expresados en una norma o en una ley, mientras que por otro lado
Tenemos los innominados, aquellos que, como su mismo nombre lo dice, no se encuentran nombrados, no se encuentran nominados en la ley, no se encuentran regulados por una disposición jurídica, pero eso no les quita el hecho de que sean contratos, porque si reviste de todos los elementos de existencia y tienen todos los requisitos de validez, evidentemente serán contratos a pesar de no estar estipulados entre las partes. Por ejemplo, cualquier persona puede celebrar un contrato. Imagínense que la tecnología llegara un momento en que nos diera para poder volar. Bueno, pues el hecho de construir un aparato para volar es un contrato que nunca, por lo menos durante este tiempo, no lo vamos a encontrar en nuestro Código Civil de la entidad que ustedes quieran, porque todavía no existe esa tecnología para que una persona pueda por sí mismo, sin necesidad de una máquina, pueda volar. Evidentemente sería un contrato innominado porque no se encuentra dentro de la misma ley. Y bueno, pues en atención a todo este tipo de cosas, los invito a que las próximas sesiones estén muy al pendiente de todas estas clasificaciones y en particular de lo que revisaremos acerca del contrato de compraventa, un contrato interesantísimo que ya de hecho he adelantado muchas cosas y que seguramente en esta licenciatura de administración y sobre todo de comercialización, que tiene que ver por supuesto con la compraventa de servicios, con la compraventa, comercialización de productos, será indispensable para nuestra vida profesional. Los invito a que realicen sus actividades de aprendizaje, en este caso es revisar el Código Civil, el contrato de compraventa, indispensable para nuestra actuación profesional, como les digo, y bueno, será todo por esta sesión, nos vemos la próxima.